Entonces Marx ya nos va a hablar como de estas consecuencias negativas, de manera que su filosofía no es una celebración, es un pensamiento que se plantea crítico, ¿sí? Y crítico de ese sistema que no está atendiendo la reproducción de la vida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Marx? Marx va a agarrar y va a decir, bueno, la lógica de Hegel nos sirve para entender el capital desde los ojos del capitalista. O sea, hay que ver. Entonces, no es que agarre la dialéctica de Hegel y la tire a la basura, no es que no nos sirve más, no, nos sirve. Y de hecho, él siempre lo va a reivindicar como su gran maestro. Pero nos va a servir para mostrar cómo es que un sistema se ve a sí mismo, se justifica a sí mismo para reproducirse a sí mismo. Pero eso no quiere decir que eso sea toda la realidad y que con esa explicación nosotros podamos quedarnos. Porque además hay que decir una cosa, Hegel quiere explicar la realidad. Marx quiere transformar la realidad. Marx quiere transformar. Entonces vamos a tener como dos visiones, ¿no? Una, decíamos, desde los ojos del capitalista, o sea, cómo explica el capitalista el propio sistema. Para eso nos sirve Hegel. Pero Marx va a decir, bueno, no es la única mirada posible, porque podemos también ver desde otro lugar. Por ejemplo, desde el que no puede reproducir su vida. O sea, el modo como sufre la persona que vive en carne propia la explotación del capital no puede ser la misma, no puede ser la misma reconstrucción. O sea, hay como otras miradas desde donde se puede ver un fenómeno. Entonces, Marx se va a situar desde ese lugar y desde ese lugar crítico. Él dice, yo lo que pretendo, y así lo va a poner, este es el objetivo, dice, el objetivo, esto lo dice en el prólogo de la primera edición del Capital, dice, el objetivo último de mi obra es sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Esto si lo leemos desde Hegel nos da un montón de pistas y un montón de luces. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna tiene una manera de reproducir su vida. O sea, hay distintas maneras de ser en el mundo. Y una posible es la sociedad moderna. Y la sociedad moderna implica un tipo de vida que es la que reproduce el sistema capitalista. Entonces aquí ya vamos entrando en materia. Va a decir Marx, el sistema capitalista no solamente produce mercancías, produce por una parte objetos, pero produce también sujetos. Y tan importante es producir los objetos de la mercancía como producir los sujetos que consumen esas mercancías. Porque si solamente produzco los objetos, entonces nada me garantiza que el sistema continúa. Pero si yo reproduzco los dos, entonces se va a dar, ¿no?, el proceso como tal en un dinamismo que va a reproducir el sistema. Entonces, el sacar a la luz la ley económica se trata de sacar a la luz la lógica del modo de vida de la sociedad moderna. Entonces, eso es lo que está haciendo Marx. O sea, está mostrando cómo se reproduce la vida en la sociedad moderna. Entonces, se trata de hacer explícitas, ¿no?, estas condiciones económicas, y esto va a significar mostrar en qué consiste el modo de producción capitalista, cómo se ha producido, porque entonces el modo de producción capitalista es como el sistema económico necesario para que se produzca la sociedad moderna, que es como su contraparte, ¿sí? Y no se da uno sin el otro. ¿Qué características tiene la sociedad moderna? La sociedad moderna está basada en individuos. ¿Qué quiere decir individuo? Individuo quiere decir un yo que busca su propio interés. O sea, yo tengo que ser un yo. Si yo soy un ser comunitario, ya no soy un individuo. Fíjense. Si Hegel va pasando de un concepto a otro concepto. O sea, el modo como va él ir tejiendo
los conceptos es como de uno a uno, de uno a uno. Entonces aquí yo puse como estos 3 conceptos para que veamos, ¿no? De una manera así muy representativa, porque nos llevaría demasiado tiempo exponerlo de manera exhaustiva, pero para que nos demos una idea de cómo avanza una lógica y la otra. Entonces, cuando explica, Hegel empieza a hacer su exposición en la lógica diciendo, bueno, yo voy a partir del primer concepto para poder de ahí construir todo un sistema de la ciencia que esté bien fundamentado. Entonces, tengo que empezar por el primer concepto de todos los conceptos. Entonces, ¿por dónde voy a empezar? Dice, bueno, voy a empezar por aquel concepto del cual no puedo yo evitar pensar, ¿no? Entonces, de ahí que él parte del ser. O sea, el ser es ese concepto primero, porque cuando yo empiezo a hablar de cualquier cosa, si yo quiero explicar algo, digo, tal cosa es, ¿no? O sea, siempre lo predico como siendo. Entonces dice Hegel, voy a empezar por el ser, porque ese es el primer concepto que yo tengo que explicarme qué es, ¿no? Y cuando va a ver lo que es ese concepto, ¿no? Empieza así como a ver por dentro qué es, y se va dando cuenta que es una cosa bien indeterminada, que no puede decir realmente nada, porque cada vez que él quiere decir algo, pues ya lo aleja, ¿no? Si yo digo el ser es, y digo otra cosa, entonces ya estoy diciendo algo más que ser, ¿no? O sea, lo estoy sacando de su propio lugar. Entonces se empieza a volver como complicado para el mismo Hegel expresar y dice, me encuentro con la nada, o sea, tratando de explicarme lo que es el ser, me encuentro con la nada, o sea, con su contrario. Y de ahí dice, bueno, ¿cómo pasé del ser a la nada? Entonces, ¿cómo devengo, no? De una cosa a la otra. Entonces, ahí él empieza a hacer una exposición del primer concepto y todo lo que va a encontrar posteriormente va a ser lo que tiene en su interior ese concepto, ¿sí? Pero va a ser, digamos, un trenzado con un solo hilo. Con un solo hilo va a construir Hegel toda su lógica. Entonces va a ir primero a todos los conceptos puros de la razón, después a ver los conceptos cómo se manifiestan en la naturaleza, después cómo se manifiestan en la vida de los seres humanos, en la historia, ¿no? Hasta llegar ahora sí otra vez a la religión, a la filosofía, hasta Dios. Entonces, pero es un solo hilo con el que hila todo. Marx va a ser interesante porque él va a hacer algo, que nos va a cuestionar siempre los conceptos que utilizamos. Entonces él dice, bueno, yo para explicar, digamos, todo el sistema capitalista, pues voy a ir como a una unidad así simple, ¿no? Desde donde yo pueda partir, que sea como fenoménica, o sea, que nos aparezca a todos ante los ojos, porque me interesa que todo el mundo lo entienda. Y entonces tengo que partir de algo como muy a la mano. Y entonces parte de la mercancía. Ese es el primer concepto para poder explicar todo el sistema capitalista. Dice, voy a ir como a una unidad que esté delante de los ojos, un fenómeno, y desde ahí empiezo a explicar. Entonces, cuando explica, o sea, dice, bueno, tengo la mercancía. ¿Qué es una mercancía? Entonces, así, abre también, ¿no? Igual, el paquete como Hegel, ¿no? Abre el paquete y dice, a ver, ¿qué hay dentro de la mercancía? Dice, bueno, la mercancía pues tiene que ser primero un valor de uso, o sea, algo que sirva, porque si no sirve, pues nadie lo compra, entonces no es mercancía. Pero el hecho de que diga, es un valor de uso, lo liga automáticamente con otra variable, ¿no? Que viene como de otro plano, que es la vida humana. O sea, tiene que ser útil, ¿para qué? Para la vida humana. O sea, si no es útil para la vida humana, no puede ser mercancía. Entonces, Marx va a descubrir un factor nuevo, un horizonte nuevo, pero que le va a dar realmente realidad a todo su discurso. Y esa es la vida. Entonces, este es un descubrimiento que va a hacer Dussel, ¿no? Dussel, de hecho, se va a poner a contar las veces que utiliza la palabra vida Marx en el Capital, y son muchísimas. No tengo el número ahorita bien presente, pero es una palabra, o sea, que está siempre ahí en las reflexiones que está haciendo Marx. Entonces, es como si hiciera un trenzado, pero ya no, digamos que va de un concepto a otro, sino que siempre baja al horizonte de la vida
y desde ahí vuelve a elevarse otra vez. Después dice, bueno, pero también la mercancía puede ser intercambiable, por eso es mercancía. Porque pues yo si agarro y me encuentro un plátano ahí en la palmera, ¿no? Agarro y me como el plátano y ahí pues ni hubo comida, ni hubo intercambio, ni hubo nada, eso no es mercancía, eso es simplemente un producto que yo agarro y me como. Pero mercancía es otra cosa, mercancía significa que puede ser intercambiable por otro producto. Entonces, ¿qué es aquello que yo intercambio cuando pongo dos productos en simetría? O sea, ¿qué es lo que se tasa en uno y otro? ¿No? Que los hace idénticos en algún sentido. Entonces dice Marx otra vez, la vida humana. O sea, la cantidad de vida que ha quedado ahí coagulado en el objeto. Entonces, otra vez tenemos aquí la vida, ¿no? Entonces, la vida se expresa, por ejemplo, en el tiempo de vida. O sea, yo he dedicado 8 horas a producir una mesa. Y esas 8 horas de mi vida están ahí. Y cuando otra persona me dice, mira, yo he hecho estos zapatos y los he hecho en 8 horas, pues entonces podemos cambiar sus 8 horas de zapatos por mis 8 horas de mesa. Y entonces hacemos un intercambio. O sea, eso es lo que entra en relación. O sea, finalmente es la vida lo que le da el contenido, lo que le da el valor. Entonces va a decir algo muy importante. Eso es lo que o sea, el tiempo de trabajo es lo que le da valor a los objetos y lo que entra en relación. Entonces, cuando un trabajador, ¿no? Dentro ya del sistema capitalista, pone su vida, pone su tiempo de vida en un objeto, después se le paga una cantidad y esto se llama salario, el sistema del salario. Pero va a decir Marx, el salario encubre precisamente la explotación en el capital. ¿Por qué? Porque yo trabajo 8 horas, pero eso que yo trabajé 8 horas, digamos que en esas 8 horas yo produje la mesa y la mesa se vende en 800 pesos. Entonces, cada hora, digamos, de mi trabajo valdría 100 pesos, ¿no? Pero en realidad yo voy a mi trabajo y no me pagan 800 pesos, que fue lo que costó la silla que yo produje, sino que me van a pagar a mí 200 pesos, ¿no? Ya, es muy amable en el capitalista que me emplea y me va a pagar 400 pesos. O sea, me va a pagar la mitad. Ese es mi salario por el día. Pero aguas, porque yo trabajé y en realidad produje 800. ¿A dónde va eso que no me pagaron en el salario? Va a decir Marx, bueno, eso va al bolsillo del capitalista y se llama ganancia. Claro que el sistema capitalista no te va a aceptar nunca que tú, trabajador, trabajaste 8 horas y produjiste 800 pesos. Eso no te lo va a aceptar nunca. ¿Por qué? Porque la explicación teórica que va a ser el sistema capitalista va a decir que es el sistema capitalista el que produce todo lo que produce. Y va a poner al trabajador como un momentito, como una mediación dentro de la circulación del sistema. Pero dice Marx, yo no me puedo contentar con el milagro de la ganancia. ¿De dónde sale la ganancia? Tiene que salir de algún lugar. No puede ser así como creación divina, ¿no? O sea, al final del proceso, ¿de dónde sale? Entonces, en la explicación, él va descubriendo y dice, bueno, sale del trabajador. Pero eso la economía política clásica, o sea, la teoría económica, ¿no?, que produjo el capitalismo, no lo puede decir. Entonces, si nos damos cuenta, empieza a haber de teorías a teorías, ¿no? Hay teorías que nos sirven para justificar una realidad y para decir es lo que es, ¿no? Y no le busques. Y hay teorías críticas que nos muestran precisamente que aquellas cosas que no han sido contempladas, al final se ve por qué es que hay unos que son ricos y otros que son pobres, porque el trabajador no para de trabajar sus 8 horas al día, ¿no?
sus 5, 6, 7 días a la semana y sin embargo no sale de la pobreza. No es que le hace falta trabajar. ¿Qué le hace falta? Y dice más, bueno, le hace falta la sangre que le chupan, ¿no? En cada jornada laboral. O sea, le chupan sangre, es como un vampiro, ¿no? O sea, va el trabajador y le chupan la sangre y le dicen, bueno, aquí te damos, ¿no? Recupérate un poco y te damos aquí 400 pesos para que te vayas a comer unos tacos, ¿no? Y te reproduzcas más o menos. Pero dice Marx, bueno, o sea, sí, lo único que me dan es como para que yo vuelva a recuperar mi fuerza, solo mi fuerza mínima, y yo al día siguiente llegué hambriento de nuevo, pues otra vez a decirle al capital, esquílmame, porque yo tengo hambre de nuevo. Pero no hay manera, o sea, no hay manera de que yo pueda recuperarme como ser humano, o sea, estoy siempre como en la sobrevivencia.